¿Quieres saber cuál es mi superhéroe favorito? Hoy te invito a conocerlo. Hola, bienvenidos a Esto No Es Un Spoiler, mi nombre es Joaquín y el día de hoy decidí variar un poco la temática porque me habían pedido que yo platicara acerca de quién es mi superhéroe favorito. Este no es un canal de cómics, hay muchos canales de YouTube, incluso en BookTube, que hablan mucho más de cómics. Yo por lo general no lo hago, nunca he reseñado una novela gráfica, aunque sí tengo en mi leer varias novelas gráficas. Sin embargo, el día de hoy quiero platicar mi experiencia, por qué me gusta tanto este personaje, por qué es tan importante y por qué me gustaría verlo de nuevo en el protagonismo que una vez tuvo. ¿Quién es este personaje? Este personaje es el Capitán Marvel, a quien no me voy a referir como Shazam por ninguna razón, solo para motivos explicativos, porque su nombre en realidad es Capitán Marvel. Ok, ¿quién es el Capitán Marvel? El Capitán Marvel es un superhéroe importantísimo en la historia. Él es el segundo gran superhéroe que apareció. Superman, que se publicó en junio de 1939, fue seguido por el Capitán Marvel en febrero de 1940 en el número 2 de Viz Comics, que no era publicado por DC, era publicado por una casa editorial que se llamaba Fawcett. ¿Okay? Y de hecho en la historia del personaje vamos a estar hablando bastante acerca de lo que le pasó a Fawcett. Entonces, en este cómic, y aquí tengo mi edición de los cómics más importantes del Capitán Marvel. Este cómic, que salió en febrero de 1940, es el primero que nos presenta la historia de nuestro querido Billy Batson. ¿Quién es Billy Batson? Un niño huérfano que se dedica a vender periódicos, quien se le acerca un extraño una vez y lo lleva al metro. Todos los comentarios, por cierto, que he leído últimamente acerca de cómo en esa época no se veía mal seguir a un extraño en el metro. Pero bueno, aquí en la portada de Viz Comics número 2, febrero de 1940, se cuenta cómo Billy sigue a este extraño que lo lleva a una estación del metro, y una vez que llega se encuentra un tren mágico que lo lleva a una cueva donde están las estatuas de los 7 pecados capitales, y después se encuentra a un mago. ¿Quién es este mago? El mago Shazam. El mago Shazam le dice que está buscando a un nuevo campeón, y después sabremos quién era su viejo campeón. Pero Shazam quiere decir, es un acrónimo para los poderes de dioses, semidioses grecorromanos, ¿no? Es la sabiduría de Salomón, la fuerza de Hércules, el aguante o la estamina de Atlas, el poder de Zeus, la valentía de Aquiles y la velocidad de Mercurio. Juntos forman la palabra Shazam. Entonces el mago Shazam le dice a Billy que diga su nombre, y cuando Billy dice Shazam se convierte en Captain Marvel. Shazam. Help here, Shazam! Single word. el Capitán Marvel. Este es mi Funko, el Capitán Marvel. Fue el primer Funko que tuve mucho tiempo. Y así comienza la carrera de este superhéroe. Capitán Marvel llegó a ser tan famoso que vendía más cómics que Superman en la época dorada, sobre todo en los años 40. Poco a poco fue la cara, el rostro de Fawcett Comics, y llegó un punto en convertirse en el primer superhéroe en ser llevado a la pantalla grande. No era una película, era un serial de cine, en esa época en que ustedes saben, en el cine se ponían hasta noticias, se ponían documentales, etc. Y se ponían episodios de las aventuras del Capitán Marvel, el cual era protagonizado por Tom Tyler. Creo que solía ser un olímpico, creo que sí, era deportista, me parece, antes. Pronto, a los cómics del Capitán Marvel le habría de surgir una familia. El primero en surgir sería su sidekick, que es el Capitán Marvel Jr.
Capitán Marvel Jr., que es Freddie Freeman, un niño que una vez que estaba pescando en un barco con su abuelo, llegó uno de los supervillanos del Capitán Marvel, que es el Capitán Nazi, muy 1940s. Y llega el Capitán Nazi, mata al abuelo y a Freddy lo deja completamente cojo. Y para salvarlo, el Capitán Marvel se lo lleva con el mago y le dice que pronuncie su nombre. Y Freddy se convierte en el Capitán Marvel Jr., que permanece siendo un niño, mientras que Billy se convierte en un adulto a la hora de convertirse en Capitán Marvel. Las historias de, bueno, el arte gráfico, la diferencia entre Capitán Marvel y Capitán Marvel Jr. es muy curioso, porque el Capitán Marvel era diseñado por el creador del personaje, que era C.C. Beck, Clarence Beck, no me acuerdo, creo que era Constance Clarence Beck o algo así, cuyo estilo siempre fue históricamente muy caricaturesco, ¿no? En cambio, las aventuras de Capitán Marvel Jr., esas las dibujaba Emmanuel Raboy, que mejor conocido como Mac Raboy, cuyo estilo era completamente más gritty. De hecho, Raboy sustituiría después a Alex Raymond para continuar con la tira cómica de Flash Gordon. Y los cómics, curiosamente, de Capitán Marvel Jr., de Freddy, son mucho más gritty, mucho más oscuros que el tono normalmente alegre, relajado del Capitán Marvel. La importancia de Freddy del Capitán Marvel Jr. es tanta por cómo quedó plasmada en la cultura pop. El hombre más fanático en la historia de Freddy del Capitán Marvel Jr. se llamaba Elvis Presley. Y Elvis amaba tanto a Freddy que su peinado se lo sacó de cómo se peinaba el personaje, el símbolo de su disquera, que es el rayo del Capitán Marvel, lo tomó de ahí. Y en general, ya después cuando hicieron Retcon, pusieron obviamente a Freddy a convertirse en un gran fan del rockabilly, un gran fan del rey del rock and roll. Entonces es súper interesante. Y el tercer personaje, que no tengo el muñeco, es Mary Batson, que es la hermana perdida de Billy, quien resulta ser su hermana perdida de mucho tiempo atrás, y ella también consigue poderes para convertirse en Mary Marvel. ¿Okay? Mary Marvel, que es la hermana, y ella se convierte en el tercer miembro de la familia de Capitán Marvel, ¿no? De la llamada Marvel Family. ¿Okay? Otros personajes importantes fueron los tres lugartenientes de Marvel, que eran el Gordo Marvel, el Hillbilly Marvel, y ya no me acuerdo, creo que el otro, el Flaco Marvel. Después el tío Marvel, que en realidad no tenía ningún poder, era un vago, un tío, pero que gustaba solamente para no sentirse solo y aburrido de fingir que tenía superpoderes. El tigre Toki Tony, que es un tigre con poderes que puede hablar. Y también surgirían en las aventuras de Hoppy, el conejo Marvel, que en realidad es de otro universo, pero es súper interesante. Llegó a ser tanta la popularidad del Capitán Marvel que DC en ese momento empezó a ver con malos ojos que se parecía tanto a Superman. Porque la rivalidad histórica entre el Capitán Marvel y Superman es una de las primeras rivalidades comerciales en la historia de los cómics, que terminó en una famosa demanda que duró muchos años. Empezó casi desde que se publicó por primera vez el Capitán Marvel y acabó hasta que en 1952, para dejar las cosas en paz, Fawcett cedió y dijo, no es un plagio, pero ya no quiero seguir en esto, más que nada por temas de negocio, y descontinuó el Capitán Marvel. 20 años después, ya al final de la Edad de Plata en la historia de los cómics, el propio DC decidió comprar los derechos de Fawcett para volver a publicar el Capitán Marvel. Solo que nos encontramos con un escollo. La compañía rival, que se llama Marvel, había registrado a un personaje llamado igual, el Capitán Marvel, en 1967, y ya no podía llamarse Capitán Marvel. Por eso, DC no tuvo de otra, después de haber haber sacado este personaje de esta publicación, después de haberlo regresado, ya le tuvo que cambiar el nombre y ya se le conoció ya como Shazam, ¿no? Pero en realidad su nombre es Capitán Marvel y lo vamos a dejar ahí. ¿Okay? Bueno, hoy en día comercialmente se le conoce como Shazam. Últimamente a DC no le ha ido tremendamente bien, o más bien no tremendamente bien, sino no le ha puesto ese protagonismo que merece para mí el Capitán Marvel.
¿Por qué? Porque es un gran rival de Superman. No es un villano, pero es un gran rival de Superman porque Superman, ya saben, es vulnerable a la magia y Billy, el Capitán Marvel, está hecho de magia. Sus poderes vienen de la magia. Es un poder aleatorio y caótico que contra el que Superman no puede hacer nada, ¿no? Que Superman no puede hacer nada contra la Kryptonita, contra un Sol Rojo y contra la magia. Entonces, en realidad DC ha puesto al Capitán Marvel a ser un superhéroe de segunda fila, o sea, ni siquiera es parte del roster oficial de la Liga de la Justicia, no va a aparecer en la película de Liga de la Justicia. Pero, bueno, yo mantengo esperanzas. También lo otro es que Geoff Johns, que es el mandamás, el creativo principal del Capitán, de DC Comics, últimamente no es muy fan de Capitán Marvel, pero sí es muy fan de uno de sus supervillanos. Los supervillanos clásicos del Capitán Marvel son, primero que nada, el Dr. Sivana, un científico loco que aparece desde el primer número, desde Whiz Comics número 2. En segundo lugar, Mr. Mind, que es un gusano genio. Ese es ligeramente ridículo, pero muy chistoso. Es un gusano genio. El Rey Cool y los 7 pecados capitales, Sabbac e Ivak, un par de demonios, el Capitán Nazi, y por último, el que ha perdurado más como supervillano de Capitán Marvel, que es Black Adam. Black Adam, o Ted Adam, que es un egipcio, un rey egipcio que fue el primer campeón de Capitán Marvel, fue corrompido, el primer campeón de Shazam, perdón, fue corrompido y se convirtió en un supervillano, Adam el Oscuro. Y a Geoff Johns le gusta mucho Black Adam, mucho. Entonces a Black Adam lo han pasado de ser un supervillano a ser un antihéroe, y es un personaje que tiene últimamente mucho protagonismo. También tiene su propia familia, tiene a Osiris y a Isis, so on. ¿Cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias es que DC, que yo sé que no es muy confiable, muy reliable a la hora de hacer películas, ha anunciado dentro de sus planes para el DCU, DC Film Universe, una película de Shazam, de Capitán Marvel. Esa es la buena noticia. Está programada para el 2019, a mí cuando se acerque esa fecha, voy a estar muy emocionado tuiteando esa fecha. La mala noticia es que quien va a ser Black Adam es La Roca. La Roca está mucho más interesado, obviamente, en hacer Black Adam que hacer al Capitán Marvel, obviamente. Porque además se parece mucho La Roca a Black Adam físicamente. Creo que le queda muy bien el personaje. El problema es que ya consiguió que DC haga 2 películas, una de Black Adam y una de Shazam, de Capitán Marvel. El problema es que como estamos viendo las noticias, es muy probable que saquen primero la de Shazam y pateen que saquen primero la de Black Adam y pateen la de Capitán Marvel. Algo que no me gustaría para nada, pero bueno. No se puede esperar mucho de DC, Warner, últimamente, fílmicamente hablando, ¿vale? Entonces, eso es lo que yo les quería contar del Capitán Marvel. Como pueden ver, es el único superhéroe del cual tengo mi playera. Tengo mis cómics. ¿Qué cómics recomiendo? Obviamente este libro, que es una muestra de las historias de Capitán Marvel. Les recomiendo mucho leer para ver cómo es la historia del Capitán. Les recomiendo mucho Kingdom Come. Kingdom Come, que es una novela de él, una novela gráfica de Elseworlds. Es una novela que pasa en un mundo distinto. Pero ahí sale mucho cuál es el espíritu del personaje, porque un gran fan del Capitán Marvel es el fenomenal Alex Ross, que no es un artista de cómics, es un pintor. Es un pintor y es un artista serio. O sea, yo pondría murales en edificios públicos pintados por Alex Ross. Alex Ross escribió Kingdom Come, Justicia es muy bueno, muy bueno. Ahí tiene mucho protagonismo el Capitán Marvel. Y recomiendo también leer El poder de Shazam, de Jerry Ordway, que fue una de las series en los 90s que tuvo Shazam, de Capitán Marvel. Ya también a mí me está comiendo el nombre comercial de este personaje. Que tuvo el Capitán Marvel a partir de los 90s. Jerry Ordway, un gran creador de cómics, responsable creativo de la muerte de Superman. Y también les recomiendo mucho El renacimiento del personaje en el Nuevo 52, que es otra novela gráfica. Ha cambiado bastante, sigue estando la familia Marvel, pero a partir de Flashpoint, sobre todo, donde tiene una cierta aparición el personaje, ahí aparece una nueva forma de entender a la familia Marvel, que creo que es correcta. Obviamente le quita mucho a ese tono lisonjero, alegre, feliz del personaje, que es todo lo contrario a Batman, por ejemplo, pero que yo recomiendo mucho leer para que vean como en los cómics, en 1940. Entonces es mi personaje principal favorito, mi cómic
Mi superhéroe favorito, como pueden ver, tengo demasiado parafernalia. Yo tengo en México, pero tengo los libros que hablan de los coleccionables de Capitán Marvel, tengo todas las novelas gráficas de Capitán Marvel, tengo Justicia, el único que no tengo es Kingdom Come. Ese sí lo tengo que conseguir. Pero es más que nada mi amor por estos personajes, de los personajes de cómics que más soy fanático. Para saber un poco más del personaje hay un video por ahí de Top Comics que habla más o menos del personaje y por el amor de Dios. Si se llama Capitán Marvel no es que sea de Marvel, es de DC. No originalmente de DC, sino que DC lo compró después de haberlo sacado 20 años de la congeladora, ¿no? Pero bueno, DC tiene ciertas prácticas comerciales históricamente que nunca han sido buenas, pero pues bueno. Entonces, ese es mi personaje. Cuéntenme, ¿han leído algo de él? ¿Les gusta? Yo me disfrazaría de él en una fiesta de Halloween algún día. Pero, pues bueno, nos estamos viendo en la próxima. Coméntenme, denme like, suscríbanse. Muchas gracias.